Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 1 hasta el versículo 5. Y dice el título, Una esperanza viva. Quizás tienes esperanza en muchas cosas. Quizás has pedido un trabajo. Estás esperanzado que ese trabajo te pueda salir. O quizás estás enfermo, estás esperanzado que puedas sanarte. Has hecho algunos estudios, tienes una esperanza de que no te salga nada. Y muchas otras cosas de lo que podemos mencionarlo, ¿verdad? Pero yo quiero hablar con ustedes, quiero compartir de una esperanza viva. Y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 5. Y dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También quiero leer con ustedes en la versión lenguaje actual, en donde nos dice, y que me gusta mucho, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos los vean. Amén. Este lenguaje actual realmente es una hermosa explicación lo que da. Yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, en la esperanza viva de lo que ya hemos hablado. Acá vemos a Pedro, quien fue el que escribió este libro, ¿verdad?, esta carta. ¿Y para quiénes? Para los creyentes dispersos por Asia Menor, quien fue él el que escribió esta carta. Luego, donde ocurrieron los eventos, ocurrieron en Roma, a los creyentes dispersos por toda Asia Menor. ¿De qué trata? La gracia de Dios, el aliento durante el sufrimiento, la manera de vivir en un mundo hostil. Luego nos dice
que esta carta está dirigida a los creyentes reales con problemas reales. Los destinatarios eran perseguidos por causa de su fe. Pedro les escribió para alentarle en medio de una hostilidad y el maltrato. El tema del sufrimiento se aborda reiteradamente a lo largo del texto. O sea que el problema real era de lo cual Pedro escribió esta carta, era que él estaba alentando a las personas que estaban pasando por momentos de sufrimientos. Luego nos dice que el apóstol Pablo comprende su sufrimiento a la luz de los propósitos de Dios. Le recuerda a los cristianos que son extranjeros en la tierra porque su herencia está en los cielos. A no enfocarse por sus problemas, por la circunstancia por lo cual ellos estaban pasando, sino que eso es pasajero, que iba a pasar, que iba a terminar y que ellos deberían de enfocarse en esa herencia que le estaba esperando, que está en los cielos. Desea que estos creyentes vivan como personas del cielo, con una vida santa, para mostrarle a los demás su verdadera ciudadanía. Quiere que vivan de manera tal que puedan guiar a sus vecinos paganos a creer en el Evangelio. Señala a Jesús como el ejemplo de seguir a sus lectores. Jesús sufrió injustamente, sin embargo, ahora reina victorioso. Los creyentes pueden hacer frente de una manera triunfal a sus propios sufrimientos si confían en Cristo. Su protección y seguridad está en Dios, que los ha dado la vida eterna. Esta esperanza nos debe motivar a los creyentes a servir a Dios con empeño, independientemente del costo, a medida que vamos leyendo y escuchando la palabra de Dios que está en Primera de Pedro, de lo que hemos leído, que nos pueda reflejar lo que verdaderamente Cristo Jesús quiere para nuestras vidas, para nuestros corazones. Acá vemos a un Pedro que si nosotros leemos en el libro de Mateo, podemos ver a un Pedro que él aprendió de su error. Realmente él era una persona así como tú y como yo, falible, y que él tenía que depender, o sea, que tenía que pasar circunstancias para poder madurar. Podemos nosotros ver en Mateo el capítulo 14, 27 al 30, en el momento en que Pedro salió de la barca para caminar sobre el agua, cuando Jesús lo llamó, un Pedro atrevido, que estaba dispuesto a hacer todo, que no tenía miedo. Cuando él salió, si tienes tu Biblia, quiero que anotes estos versículos y que luego lo puedas leer. Aquel Pedro que salió sin tener temor, pero luego cuando quitó sus ojos de Jesús, él se hundió y tuvo que pedir auxilio a Jesús. Quien Jesús le dijo, hombre de poca fe. Este Pedro que estaba dispuesto a caminar y caminó, pero cuando quitó sus ojos de Jesús y se enfocó en las tormentas o el ruido o quizás las olas que venían, él se hundió, pero ahí estuvo Jesús. También vemos el mismo que identificó a Jesús como el Cristo en Mateo 16, 13 al 20 podemos leer. El mismo que fue testigo de la transfiguración en Mateo 17, 1 al 8. Falló lamentablemente a su Señor, negándolo 3 veces la noche de su arresto. Este Pedro que mirándolo, ¿verdad? Y leyendo y viendo el
cómo era una persona activo ahí al lado de Jesús, diciéndole como que estaba dispuesto a todo por él. Pero cuando Jesús estaba pasando por una situación muy difícil, cuando fue arrestado, a Pedro le preguntaron si él le conocía al maestro y él lo negó. Podemos ver este Pedro que no tuvo ese coraje, esa valentía suficiente cuando él empezó a caminar sobre el agua. Y con esa misma valentía para decir que sí conocía al maestro y que estaba dispuesto por él. Aquel Pedro, el cual él le vio a Jesús orando, en lo cual se transfiguró Jesús y él se fue y le dijo para que hicieran un lugar para Jesús y para que se quedaran a vivir ahí, viendo él la gloria de Dios en ese lugar, pudiendo disfrutar estos momentos con Jesús. Caminó con él, fue parte de los milagros que Jesús hizo. Pero había algo que faltaba, que era un encuentro personal con él. Sabía de él, vivía. Y yo miro para este tiempo y digo, ¿cuántas personas han vivido o han experimentado un milagro en su vida, un toque especial de Dios en su vida, en su corazón, en su familia? Y hoy en día, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado de esas personas que han sido sanados, liberados? ¿Dónde están esas personas? Se han olvidado de este milagro que el Señor ha hecho en sus vidas, en sus corazones. Han decidido ir al mundo detrás de sus deseos, de sus pasiones desordenadas. Porque no están dispuestos a pagar el precio y abandonarlo todo y a seguirle a este Dios vivo, a este Dios real, el cual ha hecho un milagro poderoso en tu vida. Y yo creo que si cada uno nos pusiéramos a pensar de algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, creo que vamos a enumerarlo. Hay de aquellos que han sido sanados. Hay de aquellos que han sido liberados de los vicios y de tantas otras cosas que podemos mencionarlo. Pero se han olvidado y se han ido al mundo. No han puesto su confianza, su fe en el Señor y abandonar el mundo y quedarse firme delante del Señor. Y muchas veces no negamos a Dios con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, nuestra forma, nuestra manera de vivir. Estamos negando. Pedro, este hombre, ante la increíble persecución y oposición, se levantó del suelo para hacer cosas increíbles. Para la iglesia de Cristo, ahora escribe a los judíos cristianos que soportan una intensa persecución por la fe. Pero luego vemos a un Pedro que no se enfocó en sus decepciones, que no se enfocó cuando le negó a Jesús, sino que se enfocó en lo que Dios hizo en él. Podemos ver en una parte de la escritura que aún por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Aún por la sombra de Pedro. Porque él no se quedó a enfocarse en su circunstancia cuando le negó al Padre, cuando le negó al Hijo, quiero decir a Jesús. Sino hubo algo que le motivó a abandonar todo esto
y a venir a los pies de Jesús y a tener ese encuentro con Él. A enfocarse en lo que Dios empezaba a hacer en su vida. Y por medio de Él, hoy podemos leer nosotros esta esperanza viva. Enfocándose, alentándole a los hermanos de esa época a permanecer en la fe que es en Cristo Jesús, a animarlos a aquellos que estaban siendo perseguidos en su fe. Y yo mientras leía esto y decía, Señor, yo hoy si sufro o si paso circunstancias difíciles, muchas veces es por mi desobediencia, no por negar mi fe. Porque nosotros podemos ver en el antiguo tiempo cómo las personas eran perseguidos por amor a Cristo, por defender su fe en Cristo Jesús. Y acá estaba este Pedro, quien fue realmente un siervo de Dios que habló a aquellos que estaban pasando por persecuciones difíciles, animándolos a perseverar mediante su sufrimiento, al recordarles que había una recompensa para ellos. Y esa recompensa no es algo terrenal. Esa recompensa no es algo terrenal que nosotros podemos obtenerlo por nuestra forma de vivir, agradándole a las otras personas, sino por nuestra forma de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como le agrada a nuestro Dios Todopoderoso. Este no es el Pedro atrevido, impetuoso y emocional que viajó con Jesús durante su ministerio terrenal. Este es un Pedro que ha madurado en su fe, un hombre que ha aprendido de sus errores y que sobre todo ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está la diferencia. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Quizás Pedro, cuando andaba con Jesús, se enfocaba en los milagros que él hacía. En donde Jesús se iba, él lo acompañaba, estaba. Me imagino que él era como un espectador. Solo miraba emocionalmente, lo veía. Estaba dispuesto a todo por Jesús. Pero cuando se le dio la oportunidad o cuando sucedió esto de preguntarle si él le conocía a Jesús, sus emociones no pudieron decir sí. Sus sentimientos, su voluntad, seguro que fueron sumergidos, así como él fue sumergido cuando estaba caminando sobre el agua. Porque necesitaba ser lleno de esa presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Cuando Jesús se fue al cielo, Él dijo que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y cuando vino ese Espíritu Santo de Dios, Pedro fue lleno de esa presencia. Los líderes eficaces caminan en el poder del Espíritu Santo. Se dan cuenta de que todos nosotros, incluso teniendo los mejores, tendemos a fallar cuando caminamos en nuestras propias fuerzas y no en el Padre del Espíritu Santo de Dios. Cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera, tendemos a fallar. Porque solamente nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Porque esto es algo
sobrenatural es algo espiritual en lo cual nosotros andamos y debemos de andar. Y es necesario que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios para seguir avanzando, para seguir caminando. Es necesario dejar que nuestras vidas sean llenadas, que sean dominados por la presencia de Dios. Buscarlo en oración, en la lectura de la palabra de Dios, congregándonos, ayunándonos. Y es ahí donde el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra gloriosa en nuestras vidas. Hoy en día preferimos sacrificar el tiempo con Dios. Preferimos invertir tiempo en nuestros trabajos, invertir tiempo en nuestros quehaceres diarios, pero no queremos invertir tiempo en congregarnos. Vamos a hacer tiempo para cualquier cosa. Y si hay tiempo, decimos que queremos estar con la familia, que es mi único día libre, quiero descansar, quiero dormir más tarde, porque todos los días trabajo. Pero no queremos pagar ese sacrificio. Y yo creo que no debería de ser un sacrificio venir en la casa de Dios. Debería de ser un gozo. Debería de ser una paz. Desear, anhelar estar en la casa de Dios. De trabajar por algo que es allá en los cielos, algo celestial. Porque el dinero termina. Y a eso voy cuando hablamos en el versículo 4, donde nos dice desde el 3, bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este sacrificio de Jesucristo. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y gracias a Él, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él pagó un precio tan alto por ti y por mí. Y Él merece que nosotros demos lo mejor para Él. No que no tenemos tiempo, que no puedo, que voy a ver. Lo mejor. Y debe de ser darle el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y luego nos dice, para una herencia incorruptible. Pablo utiliza ciertas palabras específicas para describir la herencia de los creyentes. Y por esta herencia, nosotros no debemos de trabajar 8 horas diarias. Por esta herencia nosotros no podemos requerir en lo terrenal, sino es algo celestial. Y a lo que voy es que nosotros lo que ganamos con nuestros esfuerzos y a nuestra manera de ser, no lo podemos dimensionar con la herencia que Cristo tiene para nosotros cuando apartamos nuestras vidas para Él y dejamos que sea gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Y nos dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Te quieres perder de esto que el Señor ha reservado para ti?
por no dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida. Los apóstoles vemos, morían por amor a su fe. Gracias a Dios digo que nosotros no pasamos esas persecuciones en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a abandonar la fornicación, el adulterio, la mentira. No estamos dispuestos a abandonar y vivir a una vida que le agrada al Señor. No estamos dispuestos a abandonarlo todo eso, esos pecados que ensucian nuestras vidas, nuestros corazones, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, debe de estar limpio esta casa, este cuerpo, para que Él pueda obrar en nosotros. Y nos dice la palabra incorruptible, imperecedero, inmortal, que no se puede pervertir. Eso es la herencia. Y tú puedes tan solo hacer una imaginación, algo que pueda ser incorruptible. Lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales son todos corruptibles. La ropa que yo llevo puesto hasta un cierto tiempo me sirve. Estas maderas, por más de que sean muy duras, con el tiempo alguna vez también va a ser corruptible. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero lo que Dios nos ofrece. Y lo que más me llamó la atención cuando estaba buscando la palabra incorruptible, dice, la incorruptibilidad es la propiedad de un cadáver, generalmente humano, de no descomponerse después de la muerte, a pesar de no ser embalsamado o preservado de manera alguna. Y hemos leído un poco más adelante donde nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al habernos hecho renacer, al habernos hecho resucitar a través de Jesucristo de los muertos y ver esta incorruptibilidad, es la propiedad de un cadáver. Y nosotros sin Cristo estamos muertos. Y no puede haber una relación abierta con el Señor porque estamos muertos. Olemos mal. Somos un cadáver. Y digo yo, ¿cuánto invertimos nosotros por las cosas corruptibles? ¿Cuánto invertimos? Hay tantas personas que tienen tantos dineros y son todos corruptibles. Porque al morir termina acá, queda acá y ellos se van para la eternidad. Luego nos dice la segunda palabra, incontaminada. Incontaminada, limpio, puro, depurado, pulcro. Y otra vez voy, la contaminación que hay hoy en día. ¿Cuántas contaminación? Enfermedades. Al entrar en los súper nos lavamos la mano con alcohol, todo. Pero eso es para una limpieza que es solo para nuestro cuerpo. Para evitar enfermedades. Pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, de esta herencia incorruptible, incontaminada, que el Señor nos ofrece, luego inmarcesible,
que no se seca o se marchita. La palabra inmarcesible refiere que tal o cual cosa no puede marchitarse. Espero que puedas mirar con tus ojos espirituales, pensar y mirar con tu corazón. Si estás dentro de esta herencia, si tienes herencias en los cielos, en Cristo Jesús, o solamente tienes herencias terrenales que son corruptibles, que se marchitan, que terminan. Aquel Pedro, cuando empezó a ser llenado por la presencia del Espíritu Santo de Dios, pudo mirar más allá de su circunstancia, de lo que él había pasado, y se empezó a enfocar en lo celestial, en lo que el Señor le había dejado a él, y a través de él empezar a hablar de la palabra de Dios, a dejar que fluya en él la presencia del Espíritu Santo de Dios y pueda empezar a llegar a más vida, a más corazones, escribir esta carta. Y nos dice, vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y solamente mediante la fe podemos estar guardados en Cristo Jesús. Y tanto mezquinamos lo que son lo terrenal. ¿Cuántos hijos se pelean con sus padres, abuelas, con los nietos, por una herencia terrenal? Pero nosotros que conocemos y estamos en la palabra de Dios, hoy te pregunto, si estás dispuesto a abandonar todo lo terrenal y enfocarte en esta herencia celestial que Dios tiene aguardado para ti y que nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en el tiempo final. Y el tiempo se acorta porque vemos la palabra de Dios cumplirse al pie de la letra. Maranata, Cristo viene. Y si Cristo viniera hoy, tienes una recompensa en los cielos, en lo cual tú puedes ir para recibir. De enfocarte en Cristo Jesús, en esa herencia que Él tiene para ti. De abandonar la vida de pecado, de mentira. Hoy en día vemos tantas personas que hablaban de la palabra de Dios y que han dejado detrás la palabra y se han ido detrás de sus pecados. Y lo más triste que es como que ellos nos dicen, ven, puedes pecar, está la gracia. El Señor es un Dios de amor, de misericordia. Abriendo esa puerta para que las personas puedan ir detrás de su pecado. Pero cuando nosotros nos apartamos de esta gracia del Señor, dejamos todo. Acá vemos a un Pedro que fue débil, pero luego vemos a un Pedro maduro en su fe, a pararse y a enfocarse en Cristo Jesús. Y qué triste es cuando predicamos, hablamos de la palabra de verdad de Cristo Jesús y luego nos apartamos y nos vamos y queremos usar la palabra de Dios a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y esas personas que están viviendo en una vida que no le agrada al Señor, le da un ok, le da un me agrada, me gusta.
pero se aparta de la palabra de verdad. Si hoy el Señor te preguntara, si hoy el Señor te hablara, así como yo te estoy hablando, ¿qué tienes que decirle? Verdaderamente puedes decirle: Señor, ven, aquí estoy. Con seguridad, Señor, ven. O hay aún algo que debes de dejar, de abandonarlo y acercarte a la cruz, a los pies de Cristo, y dejar que Él verdaderamente pueda llenar tu vida, tu corazón. De abandonar toda esa vida de oscuridad. De pedirle al Espíritu Santo de Dios que penetre en lo más profundo de tu ser, en los pasillos más oscuros de tu corazón, y que te revele si hay algo que no le agrada al Señor. Y dejar que Él pueda lavar, pueda limpiar. Y está este Espíritu Santo de Dios dispuesto a llenarte de su gracia, de su amor, y poder enfrentar este pecado y decir: no, basta. Desde hoy decido agradar a mi Dios. Desde hoy decido a tener una vida apartada y consagrada para Dios. No importa lo que sea tu pecado, el Señor te va a perdonar. Porque Pedro le negó a Jesús. ¿Cómo él se habrá sentido estando con él? Y cuando Jesús más lo necesitaba, él le negó. Pero aún así, Dios le perdonó. Le restauró y le levantó. Y una persona que ha escrito esta carta, esta palabra, para que hoy en día pueda penetrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y darnos la fuerza y la fortaleza que necesitamos, y tener esa vida apartada y consagrada. Y le digo al Señor: Señor, ¿y qué iba a pasar de nosotros si éramos perseguidos como en el antiguo tiempo? Que no podíamos congregarnos, que teníamos que buscar lugares, no tenían libertad de culto. Señor, ¿cómo iba a ser nuestras vidas si en esta época era así, Señor? Yo creo que no iba a haber ningún cristiano como estos valientes que se pusieron, como se diría, al pie del cañón, y decir, así como Bernabé, cuando recibía esas piedras, era apedreado, él glorificaba a Dios. Y cuanto más recibía, más glorificaba a Dios. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a abandonar nuestros pecados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lavar, de limpiar. Y hoy yo con estas palabras te animo. En esta esperanza viva, una esperanza viva en Cristo Jesús, que mantengas tus ojos puestos en la cruz de Cristo. Esa cruz, el cual puede lavarte, puede limpiarte y puede presentarte justo delante del Padre. Y decirle al Señor: Señor, consagro mi vida para ti. Aparto mi vida para ti, que tú tomes mi vida, mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis emociones, todo a ti, Señor. Porque tú has pagado un precio tan alto por amor a mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, y hoy, Padre, levanto mi oración por aquellos que no tienen la fuerza, la valentía suficiente de abandonar sus pecados y volverse a ti. Por esos padres, Señor amado, que tienen que lidiar con un hijo desobediente en la casa. Fortalezca, Señor, y que no se canse de orar, y quebranta la vida de estos jóvenes, Señor. Por aquellos que están, Señor, viviendo en el adulterio, en la fornicación, Señor. Quebranta y rompe, Padre
que están atados por la pornografía, Señor, por las bebidas, por los vicios, sea cual sea, en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, revélate a sus vidas, a sus corazones, y que puedan tener una vida apartada y consagrada para ti, Señor, para recibir, Señor amado, Dios del cielo, una herencia incorruptible, Señor amado, incontaminada e inmarcesible, Señor, que tú tienes reservado para nosotros en los cielos. Señor, a permanecer en esta esperanza viva en ti, papito Dios del cielo. A no cansarnos, sino cada día ser llenos de tu presencia, de ese Espíritu Santo de Dios, el cual nos motive, el cual nos levante a congregarnos, a orar, a ayunar, a buscar de tu presencia y de no cansarnos, Señor amado, sino amarte a ti cada día y llenar nuestras vidas, nuestros corazones de tu presencia, Señor. No enfocarnos, Padre, lo que ha sucedido en nuestras vidas, lo que ha pasado hacia atrás, sino puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, de mi fe, de nuestra fe, Señor, porque es esa fe, Señor, el que nos guarda, Señor, en Cristo Jesús, mediante el poder de Dios, Padre del cielo, y perseveramos en esta fe, Señor, y te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.